Después del divorcio, mi hija me cortó completamente, eligiendo el lado de su madre sin escuchar mi perspectiva. Ahora, 8 años después, se ha puesto en contacto conmigo en relación con mi herencia. Soy un hombre de 54 años que se divorció de mi esposa de 48 años, y mi hija ahora tiene 28. En el momento del divorcio, ella era adulta y sentí que tomó su decisión sin dudarlo, cerrándome las puertas de su vida por completo. A pesar de que ha pasado casi una década, aceptar todo esto ha sido increíblemente difícil. Mi exesposa trabajó arduamente para dañar mi reputación, pero el dolor más profundo vino de perder a mi hija. Siempre la he amado, y la ausencia en mi vida ha sido una de las experiencias más difíciles que he enfrentado. Sin familia en la que apoyarme, aparte de mi madre, que sufre de Alzheimer, esta situación ha sido devastadora. Intenté ponerme en contacto con mi hija varias veces, pero ella se mantuvo firme en su decisión, sin permitirme compartir mi lado. En un momento, mi ex incluso me amenazó con acciones legales por acoso si no dejaba de intentar comunicarme con ella. Eso lo dejó claro, y cesé mis intentos. Durante los últimos 8 años, me he dedicado a cuidar de mi madre y a enfocarme en mi carrera, teniendo algunas relaciones casuales en el camino, aunque la confianza ha sido difícil de recuperar desde el divorcio. Ese es el contexto de mi vida durante la última década. Me disculpo si sueno melancólico, pero sentí la necesidad de compartir mi historia. Recientemente, de repente, mi hija se puso en contacto conmigo después de todo este tiempo. Cuando recibí la llamada, me sentí abrumado por la esperanza de que finalmente había llegado a entender que el divorcio no fue solo mi culpa. Mi madre acababa de fallecer, y su llamada me ofreció un destello reconfortante de familia en medio de mi duelo. Fue unos meses después de la muerte de mi madre cuando respondí a una llamada de un número desconocido. Al otro lado, escuché la voz de una mujer que no reconocí de inmediato. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. Cuando se presentó, quedé atónito. Mencionó que había visto en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Me sorprendió. Nunca imaginé que había estado siguiendo mi vida en línea. Le agradecí por ponerse en contacto y le dije cuánto la extrañaba. Hablamos un rato, y ella sugirió reunirnos en persona en lugar de solo por teléfono. Me emocioné y acepté de inmediato, fijando una hora para que viniera ese fin de semana. Cuando llegó para la cena, estaba una mezcla de nervios y emoción. Apenas la reconocí. Habían pasado casi 10 años y se había convertido en una adulta. La conversación inicial fue un poco incómoda, pero gradualmente comenzamos a abrirnos. Ella compartió historias sobre su vida y trabajo, mientras yo le contaba sobre la mía. Eventualmente, tuvimos que abordar el elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca buscó escuchar mi versión durante el divorcio, por qué eligió a su madre por defecto. Reconocí que su madre estaba más presente como madre que se quedaba en casa, mientras yo trabajaba largas horas en la construcción. Sin embargo, siempre había tratado de hacer tiempo para ella. Para mi sorpresa, mi hija admitió que lamentaba cómo resultaron las cosas. Confesó que había sido demasiado joven para comprender completamente la situación y que había sido manipulada por la forma en que su madre me retrató. Mi exesposa me había pintado como el villano, y mi hija nunca pensó en cuestionar su narrativa. Nuestra conversación fluyó más fácilmente después de esa revelación hasta que finalmente abordó la razón de su visita. Le pregunté qué la había llevado a ponerse en contacto después de todos estos años, y dudó, pero la animé a ser honesta. Cuando finalmente habló, fue como un puñetazo en el estómago. Reveló que había estado siguiendo mi vida a través de Facebook, y cuando se enteró de la muerte de su abuela, anticipó que los abogados se pondrían en contacto con ella respecto a su herencia. Cuando eso no ocurrió, decidió comunicarse conmigo personalmente. Mencionó que quería darme tiempo para llorar, pero admitió que podría necesitar ayuda financiera para los gastos de su boda, ya que recientemente se había comprometido. Me sentí destrozado. Después de todos estos años, pensé que teníamos la oportunidad de volver a conectarnos como familia, solo para descubrir que su interés principal era el dinero. La ironía era que ni siquiera era su herencia, era la mía. Si nuestra relación no se hubiera deteriorado, probablemente habría recibido la mayor parte, si no todo. El dinero nunca ha sido mi prioridad. Llevo una vida sencilla, enfocándome en lo esencial. Incluso si la herencia no hubiera estado en juego, habría estado feliz de ayudarla con su boda si me hubiera contactado sinceramente en lugar de buscar explotarme. Con todos estos pensamientos girando en mi mente, logré mantener la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Ella se puso a la defensiva, insistiendo en que sus intenciones iban más allá de la herencia, que reconectarse conmigo era su objetivo principal. Expresó su arrepentimiento por no haberse puesto en contacto antes.
afirmando que había tenido demasiado miedo de enfrentarse a mí después de la manipulación de su madre y la forma en que me había cortado. Sin embargo, pude ver la incomodidad en sus ojos y me pregunté si sus sentimientos eran genuinos o si solo estaba tratando de aliviar mi dolor para que yo la perdonara. Le pregunté cómo sabía sobre su herencia, y ella recordó una visita con mi difunta madre, durante la cual ella mencionó que quería dejarle todo a su única nieta. Eso tenía sentido en ese momento. Mi matrimonio parecía estable. Si las cosas hubieran permanecido como estaban, mi hija probablemente habría heredado todo sin cuestionarlo. Pero la realidad de su motivación, que su principal preocupación era el dinero, me aplastó. Estaba destrozado, pero hice todo lo posible por ocultarlo. En ese momento, pensé que la única forma de evaluar las verdaderas intenciones de mi hija era ver cómo reaccionaría si le decía que no había herencia esperándola. Le pregunté cuánto esperaba recibir de la herencia, y su respuesta me mostró que claramente había pensado en esto. Luego le dije que lamentaba decepcionarla, pero que su abuela había dejado todo para mí hace años. Planeaba usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podía ayudarla financieramente. En cambio, le ofrecí contribuir con unos pocos miles de dólares para los gastos de su boda. La decepción que se reflejó en su rostro confirmó mis peores temores. Ella respondió que apreciaba mi oferta, pero creía que, al ser la única nieta, tenía derecho a una parte del dinero de su abuela. Expresé mi pesar, pero insistí en que mi decisión era final. Si no estaba contenta con lo que le ofrecía, estaba claro que esperaba más. Su rostro se tornó carmesí y la ira comenzó a mostrarse. Me presionó para que reconsiderara, pero me mantuve firme en mis convicciones. Fue entonces cuando salieron a relucir sus verdaderos colores. Comentó fríamente que yo era el egoísta que su madre siempre decía que era y que estaba contenta de que estuviera solo en la vida. Sentí una ola de asco invadirme. Sus palabras dolieron, pero eran lo que había llegado a esperar. Justo cuando iba a hablar de nuevo, la interrumpí, diciéndole que debería haber sabido que era hija de su madre y que su acercamiento era solo un medio para pedir un favor. También le dije que era una vergüenza que intentara manipularme durante mi tiempo de duelo. Antes de que pudiera replicar, me reí amargamente y dije que si no me hubiera bloqueado todos esos años, habría recibido mis mensajes sobre la condición de su abuela y probablemente habría heredado la mayor parte, si no todo, de la herencia. El efecto de esa declaración fue inmediato. Se veía genuinamente confundida y preguntó qué quería decir. Le sugerí que desbloqueara mi antiguo número para que pudiera reenviarle todos los mensajes que nunca le habían llegado. Para mi sorpresa, lo hizo. Y le reenvié los mensajes donde le suplicaba que me escuchara y le informaba sobre el diagnóstico de Alzheimer de su abuela. Quería que supiera cuántas veces mi madre mencionó que quería ver a su nieta durante las primeras etapas de su enfermedad. Me partía el corazón saber que no podía cumplir ese deseo, y ahora esta niña ingrata tenía la audacia de exigir su herencia. A su crédito, parecía avergonzada después de leer esos mensajes. Se disculpó, pero rápidamente agregó que estaba claro que su abuela habría querido que ella recibiera su parte de la herencia. Argumentó que no era justo que yo la castigara, alegando que había sido demasiado joven para entender lo que estaba sucediendo durante el divorcio y que habría actuado de manera diferente si hubiera sabido más. Expresó su deseo de reconstruir nuestra relación, pero le señalé que si el dinero era el factor decisivo, tal vez era mejor que no tuviéramos relación alguna. Quería creer sus palabras sobre querer reparar nuestro vínculo, pero me costaba hacerlo. Le dije que podría considerar darle otra oportunidad a nuestra relación, pero que la herencia estaba fuera de discusión. Me lanzó una mirada de puro odio y salió de mi casa sin decir otra palabra. No intenté detenerla. Desde entonces, he discutido esto con algunos amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto, pero un amigo cercano sugirió que, dado que no me importaba el dinero, debería dejar que ella tuviera algo de eso si significaba tener familia en mi vida, aunque no comparto ese sentimiento. Sus palabras han permanecido en mi mente. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Vaya. Esta publicación recibió más respuestas de las que anticipé. Gracias por todos los consejos y perspectivas. Me han ayudado a obtener una nueva visión. Supongo que debería abordar la pregunta más común. ¿Qué pasó durante mi divorcio? No he hablado de ello durante años, pero supongo que es hora. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Pensarías que después de todo ese tiempo no me traicionaría, pero lo hizo. No quiero profundizar en los detalles, pero descubrí que había sido infiel con varios hombres durante años antes de que me enterara. La conmoción me dejó devastado, sin saber cómo confrontarla. Recurrí al alcohol y empecé a actuar de manera destructiva, lo que casi arruina mi vida. Nuestras peleas se intensificaron, y mis problemas hicieron que fuera fácil para ella manipular a nuestra hija para que tomara su lado. Después de casi un año de separación,
Finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi ex esposa, una ex periodista y celebridad local, usó su influencia para intentar arruinar mi reputación. Después del divorcio, me tomó mucho tiempo dejar de beber y reconstruir mi vida. La abandono de mi hija durante ese tiempo no ayudó, por decirlo menos. Admitiré que cuando descubrí las infidelidades de mi ex, perdí el rumbo y no fui el padre que mi hija necesitaba. Durante gran parte del año siguiente a nuestra separación y al posterior divorcio, me mantuve alejado, descuidando las necesidades de mi hija. Sin embargo, una vez que recuperé el rumbo de mi vida, lo primero que hice fue comunicarme con ella para disculparme, pero se negó a escucharme y me bloqueó en todas las plataformas. Pensé que darle espacio ayudaría, pero aquí estamos, 8 años después, y nuestra relación solo ha empeorado. En cuanto a la herencia de mi madre, técnicamente pertenecía a mi padre. Mis abuelos fueron ambos médicos que habían invertido en propiedades en toda la ciudad a lo largo de sus carreras, lo que generó ingresos significativos. Mi padre falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mi madre. Permaneció a su nombre durante mi matrimonio y durante unos años después de mi divorcio, hasta que su salud comenzó a declinar. Cuando mi madre falleció, heredé todo como su único heredero. Mi exesposa no recibió nada del divorcio, excepto una pensión alimenticia, que terminó cuando se volvió a casar hace unos años, ya que mi madre era la propietaria de todo en ese momento. Así que, para ponerlo de manera simple, mi hija nunca tuvo ningún derecho sobre eso, aunque sabía que su abuela poseía varias propiedades. Nunca toqué ninguna de esas riquezas porque los ingresos de mi negocio de construcción eran más que suficientes para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. Mi hija no se ha comunicado desde esa noche. Sinceramente, no espero que lo haga. Me parece claro que su muestra de interés solo se trataba de la herencia, y ahora que eso está fuera de discusión, dudo que la vuelva a ver. Estaría mintiendo si dijera que no estoy molesto por ello, pero he aprendido a no esperar mucho de las personas, sin importar quiénes sean. Así que supongo que eso es todo. Gracias a todos por su apoyo. Significa mucho para mí. Creo que ha llegado el momento de enfocarme en mí mismo, volver a salir y buscar compañía en lugar de esperar reconexiones con fantasmas de mi pasado. Actualización 2. Ha sido una semana bastante movida. Amigos, pensé que tendría solo una actualización, pero la vida tenía otros planes. Acababa de regresar del trabajo y estaba contemplando salir con amigos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta y ahí estaba ella, mi peor pesadilla. Se había cambiado el cabello y había perdido algo de peso, así que me tomó un momento reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien has estado durante décadas. Verla fue un shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que me quedé parado ahí, incómodo. Eventualmente, ella preguntó si tenía un momento para hablar. Dudé, pero no quería dejarla de pie en mi puerta, así que la invité a pasar. La atmósfera era tensa, como te puedes imaginar. Hicimos un poco de charla superficial, y luego admitió que era un poco extraño para ella estar allí, pero que tenía cosas que necesitaba decirme. Cuando le pedí que continuara, reveló que nuestra hija se había comunicado con ella sobre la herencia. Lo había sospechado. Después de todos estos años, ¿por qué más estaría aquí? Continuó, diciendo que entendía que el divorcio había sido difícil para mí y que había llevado las cosas demasiado lejos. Me reí sarcásticamente ante eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego me instó a no castigar a nuestra hija por las consecuencias entre nosotros, repitiendo los mismos sentimientos que había compartido mi hija. La interrumpí, afirmando que ya no guardaba resentimiento hacia nadie y, aunque lo hiciera, no lo dirigiría hacia nuestra hija. Le dije que me dolía darme cuenta de que después de todos esos años, su única razón para acercarse era la posibilidad de ganar algo económicamente. Reiteré lo que le había dicho a nuestra hija: si ella hubiera hecho un esfuerzo por reconectarse antes, tal vez habría recibido la herencia. Mi ex intentó defender su posición, pero la interrumpí, explicando que mi decisión era final. Si solo estaba allí para debatir este asunto, estábamos perdiendo el tiempo. Mencioné que tenía planes, y si no había nada más de qué hablar, lo mejor era que se fuera. Ella asintió, se disculpó por molestarme y se marchó. Después de que se fue, me quedé en estado de incredulidad, nunca esperando volver a verla o tener una conversación en mi casa. Fue surrealista y trajo a la superficie recuerdos que preferiría olvidar. Esa noche salí con amigos, tratando de sacudirme el encuentro. Así que eso pasó, y necesitaba compartirlo. Gracias por seguir conmigo si todavía estás leyendo. Actualización 3. Aquí hay otra actualización para ustedes. Esta tarde en el trabajo, recibí una llamada de mi hija. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más.
Le dije de inmediato que si esto era sobre la herencia, no veía el sentido de discutirlo. Ella respondió que quería hablar de otra cosa. Cuando le pedí que continuara, me dijo que había estado reflexionando sobre lo que pasó y que sentía que me debía una disculpa. Reconoció que debería haber actuado de manera diferente y expresó que, si estaba dispuesto a perdonarla y darle otra oportunidad a nuestra relación, le gustaría que asistiera a su boda. Me quedé atónito. Le pregunté si realmente lo decía en serio, y confirmó que podía tomarme mi tiempo para pensarlo antes de hacerle saber si asistiría. Estuve de acuerdo, y terminamos la llamada. Me siento increíblemente conflictuado. Una parte de mí está emocionada ante la idea de asistir a su boda, pero no puedo evitar sentir que esto podría ser solo una forma de volver a caer en mis buenas gracias con el ulterior motivo de seguir queriendo la herencia. Si ella está siendo genuina, no quiero arruinar mi oportunidad de reconectar, pero si rechazo la invitación y ella nunca vuelve a comunicarse, no podría culparla. Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 4. He decidido asistir a la boda. Muchos de ustedes sugirieron que asistir no haría daño, y estoy de acuerdo. No estoy obligado a hacer nada a cambio solo por ser invitado. No estaré en la fiesta de bodas. Solo seré un invitado, lo cual se siente apropiado dado que no he estado en su vida durante 8 años. Espero que esto marque el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros y que podamos crear algo significativo a partir de ello. Gracias a todos por escuchar y por los consejos que han ofrecido. Lo aprecio y espero que me deseen suerte.